Bienvenidos al programa Cristianismo para el Mundo Real, aplicando la palabra de Dios a todas las esferas de la vida. Muy buenas tardes, Miguel Jacín quien les habla en compañía como siempre del arquitecto Luis Sena. Mi querido amigo y hermano Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bien, entonces en el día de hoy nosotros vamos a tratar el tema manejando la disidencia en una sociedad justa. Disidencia fue lo que ocurrió en la Edad Media, ¿no? Con los reformadores. Sí, bueno, disidencia es lo que ha ocurrido desde las parteras en Egipto con el nacimiento de Moisés. Exactamente. Es un caso de disidencia. Exactamente. Otro caso de disidencia es cuando Samuel fue a ungir al rey David. Y tuvo que disimularlo. Dios lo envió y le dijo a Dios, pero si ellos saben que si Saúl sabe que yo vengo a esto, me van a matar. Y Dios le dijo que le dijera que él iba a ofrecer sacrificio en la casa de Isaí. Sí. Bien, esto es un tema interesantísimo. O sea que no, el propósito era ungir a David, pero no se lo diga. No, dile que tú vas a ofrecer sacrificio en la casa de Isaí. Exactamente. Tú no tienes por qué decirle toda la verdad. Toda la verdad. Sí. Esto no es un juramento ante un juez. Entonces, el contexto de nuestro programa necesariamente es la vacunación mundial en estos días de pandemia. ¿Y por qué? Porque hay muchos que están de acuerdo con la vacunación, pero hay muchísimos otros que no están de acuerdo y cada uno de ellos presentan sus argumentos. Entonces, ¿cómo manejar de una manera justa esa disidencia entre un grupo y entre el otro? Y no que el que tenga más poder quiera aplastar al que tiene menos poder. Bueno, en el caso de disidencia, estamos hablando cuando la autoridad tiene una posición y miembros de la sociedad tienen otra. O sea, disidente, porque si tú y yo disentimos de algo, no es una disidencia porque tú no tienes autoridad sobre mí. Pero cuando la autoridad tiene una posición, el subordinado, ¿cuáles son sus derechos? ¿Y dónde están los límites de la autoridad? Eso es lo que queremos explorar en la tarde de hoy. Correcto. Entonces, vamos a iniciar con un texto de la palabra que es Hechos 5:29, que dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Sí, la tendencia normal de los evangélicos es pensar que porque el contexto aquí es sobre testificar acerca de Jesucristo, ese principio nada más aplica a los temas de la religión, del evangelismo y de las misiones. Y se olvidan que los apóstoles aquí estaban frente a la autoridad civil y religiosa de Israel, que sería como la Suprema Corte de Justicia en Israel. Entonces, ellos están planteando una disidencia civil, de desobediencia civil, frente a un dictamen de la Suprema Corte por ser injusto de acuerdo a su conciencia delante de Dios. Muy bueno. Y así es como lo argumentan. Muy buen análisis, porque en ese momento la alta corte se dedicaba específicamente a temas de ese tipo religioso. Sí, porque estaban integrados. Ese era su contexto. Exacto, no se trata simplemente de un tribunal religioso, se trata de un tribunal civil, sí, para la vida de Israel del primer siglo. Y sería entonces lo mismo aplicable a nuestros días si la Suprema Corte de Justicia o el Congreso Nacional emite leyes que vayan en contra de lo que la palabra de Dios establece. De lo que la palabra de Dios establece, entendida por aquellos que obedecen a Dios en su conciencia. No porque lo diga un teólogo o lo diga un experto, exacto, sino el seguidor de Jesucristo, como interpreta la Escritura, se convierte en el tema de su conciencia y está obligado a defenderla.
Entonces, Luis, el ser humano, independientemente de su raza, color, religión, profesión, posición económica, independientemente de cualquier cosa, tiene derechos que son inalienables, que Dios se los ha concedido. Exacto. ¿Cómo manejar entonces y cuáles serían esos derechos inalienables en el contexto ahora en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, el mundo entero se está desenvolviendo en el contexto de la vacunación? Hay personas, los mismos gobiernos son promotores de que la vacunación sea hasta cierto punto obligatoria, y muchos abogan, incluso en nuestro propio Congreso, abogan porque eso se haga de manera obligatoria, es decir, que te tomen el brazo y te inyecten, que te obliguen a hacerlo. Entonces, ¿es correcto eso desde la perspectiva de Dios, que el gobierno tiene derecho para obligar a una persona que no quiere vacunarse a que se vacune? Bueno, los derechos primarios, fundamentales, es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Exacto. Son los tres fundamentales. Ese derecho a la libertad empieza con la libertad de conciencia, de lo que el individuo, como soberano de su propia conciencia, piensa. Entonces, si la autoridad designada por Dios para mantener el orden en la sociedad piensa de una manera y el individuo piensa de otra, ¿dónde está el límite de la autoridad para avasallar la conciencia del individuo? En una sociedad justa, la minoría de menor tamaño a la cual hay que proteger sus derechos es el individuo. Eso quiere decir que los individuos de una sociedad tienen que estar vigilantes de que el gobierno civil no desarrolle leyes o decretos contrario a sus derechos fundamentales otorgados por Dios, no solamente por la Constitución, por Dios, derechos inalienables de parte de Dios, no de parte de humanos. Y hay que vigilar que la autoridad no establezca normativas injustas de acuerdo a la palabra de Dios. Esa vigilancia le corresponde a los individuos de una sociedad. Y si la autoridad emite leyes injustas de acuerdo a los principios de libertad del individuo, de la palabra de Dios, entonces esa autoridad está convirtiéndose en ilegítima. Y Dios nos manda a someternos a autoridades legítimas, no a autoridades ilegítimas. ¿Qué es una autoridad ilegítima? Una autoridad que está utilizando la delegación que Dios le dio para propósitos fuera de los cuales Dios le delegó esa autoridad, valga la redundancia. Es decir, el gobierno civil tiene que asegurar la libertad y el orden en una sociedad. Las dos cosas, la libertad de los individuos y el orden del colectivo. Pero el orden del colectivo no puede imponerse sobre la libertad del individuo, porque el orden es para preservar la libertad, no para imponerla. Porque ninguna persona ni ningún grupo puede adjudicarse la autoridad de suprimir la libertad del individuo cuando es Dios, que es el supremo por encima de toda autoridad. Si Dios delega soberanía y autoridad al individuo, ¿por qué un colectivo de humanos, una élite, se va a imponer sobre su conciencia? No, en la Escritura, el último reducto de libertad de una persona es su conciencia. Por lo tanto, nadie está autorizado a violarla. Resumiéndolo, la minoría más pequeña a la cual hay que proteger en una sociedad es el individuo. Bien, ahora bien, en estos tiempos modernos existe una superdiplomacia en la cual los gobiernos y los líderes, llámese de cualquier institución, incluyendo los líderes religiosos, eclesiásticos,
van a querer manipular a los individuos que son disidentes en el tema de la vacunación, no obligándolo por medios militares o por decretos o por leyes, porque les sería demasiado descarado hacerlo así, pero lo van a hacer por medio de una manipulación. Pero eso es porque la mayoría de las constituciones de nuestras naciones, debido a la influencia del cristianismo, establecen los derechos fundamentales y estructurales del individuo. Entonces no se pueden ir por esa vía, porque ya hay una influencia del cristianismo que establece que el individuo tiene derechos. Entonces se van a ir por una vía indirecta para lograr sus propósitos. La vía de la manipulación, como por ejemplo, decir, como andan anuncios por ahí del mismo presidente de la República y de muchos líderes religiosos, decir que si tú no te vacunas, tú no amas a tu prójimo, me parece que es una burda manipulación. Porque eso, primero, porque eso no es verdad. Y segundo, porque tú tienes que respetar mi libertad de conciencia. Y dentro de mi libertad de conciencia, si hay que pagar un precio, pues yo debo estar dispuesto a pagarlo. O sea, el precio es la represión de la autoridad legítima. Sí, exactamente. Que lo va a querer hacer. Eso es como, por ejemplo, que tú seas un individuo pacifista, que no cree, entiende en tu convicción personal, que no es correcto ir a la guerra. Tú lo puedes creer, pero tú tienes que hacer un servicio obligatorio porque el Estado te obliga. Tú te puedes negar a eso por asunto de conciencia. Ahora, te van a reprimir, te pueden encarcelar y tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. No significa que lo que ellos estén haciendo es justo, sigue siendo injusto, pero yo pago el precio por causa de mi conciencia. Así es, ese es el esquema. Entonces, trasladándolo al asunto de la vacunación, si yo estoy convencido, por muchas razones, de que yo no debo vacunarme, ni de que mi familia debe vacunarse, deben respetar mi conciencia, mi libertad de conciencia. Y yo pagaré el precio. Si me voy a morir por eso, bueno, pues me voy a morir. Pero tú debes respetarme, no debes obligarme a que yo a hacerlo, porque simplemente tú lo quieres, porque está violando mi libertad de conciencia. O sea, no solamente de una manera... Déjame decirte algo más al respecto. Pero ¿cuál es el problema? Si usted se vacunó, ¿cuál es el problema de que yo no me vacuno? Porque el que se va a morir soy yo. Usted no puede enfermarse ya porque se vacunó. Y si se enferma, entonces lo engañaron, porque la vacuna no lo está protegiendo. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, la respuesta de esa pregunta no se puede decir. Porque no estamos preparados para oírla. Pero todos sabemos por qué. Entonces, cuando una persona... No, nosotros sabemos que detrás de toda la vacunación, si se puede decir alguna cosa, que lo que hay es un gran negociazo, un gran negocio. Es decir, independientemente de que sea cierto o no. Pero todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que todo el mundo lo sabe y no hace nada. Es un secreto a voces. Y entonces están creyendo en argumentos supuestamente científicos. Entonces por eso es que, como las parábolas, hay que recurrir a la enseñanza de la Escritura, de que háblale en parábolas para que oyendo no oigan y viendo no vean y la verdad no les sirva. Entonces eso es lo que está pasando con los medios de comunicación y lo que está circulando en el mundo con todas estas interpretaciones de la época que estamos viviendo, empezando por la designación de esta enfermedad como una pandemia. Exactamente. Y detrás de eso lo que hay son otras cosas, hay que decirlo. Lo que pasa es que la gente lo sabe y los que lo oyen no le importa porque ya están manipulados. Entonces hay que hablarles en parábola. Exactamente. Entonces sí, nosotros ya en una ocasión trajimos un argumento que yo lo voy a traer nuevamente. O sea, ¿cuál es? Yo tengo la siguiente convicción de eso. Estudiando el tema, que de paso lo quitaron, lo sacaron, las estadísticas las sacaron de Google ya, porque no conviene tenerlas ahí. Pero cuando comenzó el asunto, tú entrabas a Google y ponías cantidad de personas que mueren anualmente por causa de la gripe y sus complicaciones, y estaba alrededor de los 850,000 personas cada año. Cada año morían 850,000 personas de la gripe común.
Bueno, la primera pregunta es, ¿ya no mueren esa gente de eso? Porque entonces la gripe se desapareció. ¿Y cuántas personas han muerto ahora por causa del virus? ¿Y por qué? Y yo le he preguntado a personas, cuando esto comenzó, ¿tú conociste a alguien que murió por causa de la gripe? Y la respuesta casi general, el 99.99% es que no conocieron a nadie. Pero sin embargo, en el mundo morían 850,000 personas cada año. ¿Cuál era la diferencia? Que no lo publicaban, que no le hacían promoción, no interesaba. Ahora hay una promoción atroz de las personas que mueren por causa del coronavirus, de la gripe, de la complicación y de la neumonía. Qué bueno que las autoridades del mundo ahora sí se preocupan para que el público conozca. Y antes no tenían esa preocupación. Parece que hay una evolución en cuanto al cuidado por las naciones. Pro humanidad. De parte, sí, pro humanidad. Bien, Luis, entonces, tú mencionaste la minoría más pequeña que hay que proteger en una sociedad. Es el individuo. Y el individuo y su derecho de disidencia. Las leyes en una sociedad justa tienen que estar diseñadas para asegurar que eso pase. Porque si no es así, las autoridades, cualesquiera que sean, y los poderosos van a diseñar legislaciones contrarias a los derechos de los individuos. Pero la suma de los individuos de la sociedad es la ciudadanía. O sea que una ciudadanía en la nación tiene que estar vigilante de que no se estén fabricando decretos y leyes contrarios a sus derechos, porque ese es un camino que empieza coartando la libertad de conciencia, pero termina coartando la propiedad privada. Es decir, la manera de proteger los derechos fundamentales, especialmente la libertad de conciencia, es el camino para preservar la propiedad privada. Porque las autoridades, cuando comienzan a violar los derechos de los individuos, sí, es como los lobos cuando atacan a un humano, que el sabor de la sangre le es tan sabroso que se convierten en asesinos. Y hay que matarlos, porque ya fueron cautivados por el olor y el sabor de la sangre humana. Entonces, debemos recordar que en esta creación caída, todos los sistemas de autoridad están permeados por los espíritus de las tinieblas, por los principados y potestades. Satanás utiliza los esquemas de autoridad creados por Dios para el buen desenvolvimiento de la sociedad. Es precisamente ahí donde los principados y potestades hacen su trabajo para fomentar lealtades y obligaciones de la gente que le corresponden a Jesucristo, pero ellos las usurpan. Es decir, mandan que se le preste más lealtad al gobierno civil y a la autoridad de conocimiento científico y médico que a la conciencia frente a Jesucristo. Eso es una usurpación de la libertad de los individuos. Entonces, como esa es la realidad de la creación caída, en una sociedad justa, formada por personas que tienen discernimiento espiritual, tienen que tomar medidas y usar todo lo que sea necesario para preservar su libertad de conciencia. Eso implica su libertad de disentir de lo que la autoridad, sea legítima, establezca. Y si es ilegítima, entonces Dios nos deja libre para no obedecer. Correcto. Yo he escuchado, Luis, por ejemplo, dentro de los argumentos de la disidencia, estamos en ese punto, personas que dicen, bueno, mira, yo no me vacuno por la siguiente razón. Número uno, porque vacuna no es vacuna. Es decir, la vacuna que están promoviendo en realidad no es vacuna, según el concepto biológico de lo que es una vacuna, que es el germen atenuado o muerto inyectado a la persona para que el sistema inmunológico del cuerpo lo registre y lo codifique como un enemigo y lo marque y se lo ponga a cada célula para cuando entre de verdad tengan ya un ejército preparado para atacarlo. En ese sentido, la vacuna no es vacuna y la promueven como vacuna, con el nombre de vacuna. O sea que las vacunas de ARN no son vacunas.
En el contexto tradicional de la medicina, de lo que se conoce como una vacuna, no es una vacuna. O sea, que es una tecnología en prueba. Es una experimentación. De la cual una persona tiene el derecho de dudar de su efectividad. O en caso contrario, que me vuelvan a redefinir, como se está haciendo con muchas cosas, redefíneme entonces lo que significa vacuna. Pero no según el concepto que ya nosotros conocíamos, tiene que ser uno nuevo. Y número 2, sabemos que esto es una experimentación. Es un proceso de experimentación a ver cómo nos va. ¿Y cómo lo sabemos? Las farmacéuticas, los laboratorios que elaboran esas vacunas, incluso lo dicen, no son responsables de cualquier cosa que te pase a ti, y los gobiernos lo aceptan. Es lo peor de todo. Lo aceptan, que ellos no son responsables de algo que te pase. O sea, un cocinero que te prepara un plato en un restaurante y no se hace responsable de si esa comida está higiénicamente preparada o no. Exactamente, como por ejemplo sucedió en los parqueos de los supermercados. Es muy frecuente que digan, no somos responsables de lo que le pase a su vehículo. Muy bien, lo dicen ellos, está bien. Ahora, en un tribunal se demuestra que sí son responsables, que ellos tienen que velar por el cuidado de que eso no pase. Y ha sucedido aquí en nuestro país. Es decir, y entonces sí, en algo que es de mucha menos importancia, que es la propia vida, un vehículo o una propiedad, tú sí tienes que pagar y tienes que responsabilizarte de lo que pase en ese medio. ¿Cómo no va a ser entonces con la vida de una persona? Pero que eso es sospechoso. Todas las organizaciones tienen responsabilidad civil respecto de su función social. ¿Cómo es que las organizaciones que fabrican las vacunas no son responsables ni están sujetas a demanda de los efectos de la vacuna? Eso es una confabulación sospechosa. ¿Y cuál es el bien más preciado de una empresa que fabrica un producto? ¿Sabe cuál es? La garantía que da. Y la garantía es, si no te funciona, de aquí a 5 años yo te devuelvo el dinero. Te garantizo que por 5 años eso va a funcionar adecuadamente. Lo hacen con los carros y lo hacen con un montón de cosas. Con la vida no se puede hacer. Ahora, fíjate, hay precedentes dentro de la industria farmacéutica de fármacos que han sido aprobados por la FDA, donde el acuerdo no es que la FDA demostró que ese fármaco se puede utilizar, sino que la farmacéutica demostró que tiene suficiente dinero para hacerle frente a las demandas que vengan frente a los efectos secundarios de ese fármaco, y como quiera se lo aprueban. Porque mucha gente tiene en su mente que si la FDA lo aprobó, es porque el cielo, o sea, ya en la morada de Dios, mandaron un certificado de que está bien. No, son humanos caídos, comprometidos e influenciados por principados y potestades. Eso es lo que, desde una perspectiva bíblica de la vida, nosotros debemos recordar, que todos los sistemas de autoridad están permeados por los principados y las potestades. Y el reino de Dios combate contra eso, pero la presencia de trigo y cizaña es una realidad en la vida cotidiana. Correcto. Entonces, Luis, frente a todo esto, ¿qué es lo más aconsejable con respecto a una resistencia en base a la conciencia balanceada, con sumisión a la represión? Es decir, está dispuesto a la represión. Claro, o sea, el balance de la libertad de conciencia para disentir, lo que le da el balance para no exhortar al individuo a que sea un rebelde sin causa, es que tiene que someterse, por motivo de su conciencia, a la represión de la autoridad legítimamente constituida. ¿Por qué? Porque la autoridad legítimamente constituida es un diseño de Dios. Y el creyente tiene que demostrar que así lo considera, que el puesto de la autoridad, no la persona que lo representa, el puesto, viene de parte de Dios. ¿Cómo tú respetas eso? Sometiéndote a la represión diseñada por esa autoridad legítima. Esa es la salvaguarda que te permite ser libre en tu conciencia. ¿Y quién dice que tu conciencia está en lo correcto? El individuo. Un individuo tiene el derecho de oponerse al mundo entero respecto de cualquier tema que considere
que Dios lo ha convencido de que su convicción es la apropiada. No importa que el mundo entero y todas las personas y todos los líderes religiosos, científicos, etcétera, disientan con él. La soberanía de Dios es delegada en la soberanía, en la conciencia del individuo. El ejemplo más grande, Luis, que tenemos nosotros es nuestro propio Dios. O sea, el mundo entero debería ser creyente, fiel discípulo de Cristo y seguidor de Dios. Y no lo es, todo lo contrario, son muchos abiertamente enemigos de Dios. Sí, rebeldes. Sin embargo, Dios hace salir su sol sobre ellos también. Los alimenta y le preserva la vida. Dios mantiene, Dios permite la disidencia dentro de eso. Claro. Claro, la represión de parte de Dios que luego viene al final de tu vida, entonces tú tienes que pagar las consecuencias. Pero no es solamente de parte de Dios, es que es un diseño de la creación. Uh-huh. La libertad implica una responsabilidad. Y Dios puso delante de la raza humana obedecerlo a Él, porque eso representa vida para la criatura en el sistema de la creación que Él creó. Si no me obedece, tú vas a activar la muerte. El día que de él comieres, del fruto del árbol comieres, ese día morirás. Tú decides, porque mi palabra es vida. Si tú no obedeces mi palabra, tú estás invitando la muerte en este orden de la creación que yo establecí. O sea, no es simplemente una obligación moral que tú tienes conmigo. Hay un diseño de una creación que yo soberanamente establecí. Y esa creación se rige vida, obediencia a mi palabra. Desobediencia a mi palabra, muerte. Tú decides. Pero Dios no hace como quieren hacer los gobiernos y muchos líderes, incluyendo líderes religiosos, unos abiertamente y otros por medio de la manipulación, a que si tú no te sometes a lo que ellos entienden que es lo correcto, entonces te afuerean, te menosprecian, te califican de esquizofrénico, de conspiranoico, y te apartan totalmente y te aplastan y no respetan tu derecho a la disidencia, a pensar de manera contraria. Sí, porque eso es un intento de manipulación. Lo que pasa es que nuestras sociedades se caracterizan por la falta de educación y por la falta de libertad en las personas. La conciencia de nuestros pueblos ha estado mermada porque no se les disipula, no se les instruye en esa soberanía que Dios ha delegado en el individuo. ¿Para qué? Para dominarla más fácil. Se supone que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Se supone que las iglesias y los púlpitos debieron habernos preparado a nosotros para ser personas libres, pero en realidad nos preparan para ser esclavos de los poderes temporales. Así es. Bueno, pues Luis, llegamos al final del programa. Esperamos que haya sido para la gloria de Dios sobre todo y para la edificación de cada uno de los que nos escuchan. Que Dios les bendiga en el resto de la semana. Muy buenas tardes.